México es igualmente complejo, pero son los mismos elementos. En el siglo XIX se construye un discurso historiográfico para distinguirnos de España. Fíjense qué complejo. La lengua no nos puede distinguir porque es la misma. La religión tampoco porque somos cristianos. El cómputo del tiempo menos porque contamos el tiempo igual que los cristianos de allá. Los nombres tampoco porque nos llamamos igual. ¿Qué nos va a distinguir de los españoles? Nuestras tradiciones. ¿Cuáles tradiciones? Las tradiciones prehispánicas no son nuestras porque somos una sociedad producto de ese proceso de conquista. El lugar de nacimiento, sí, ahí va a ser uno. Ese es fundamental, el lugar de nacimiento que ya nos distingue a los que nacimos en México de los que nacimos en España. Y ese cambio es fundamental porque la Constitución de Cádiz de 1812 decía en su preámbulo: la nación española está constituida por los españoles de ambos hemisferios. La pueden descargar de internet, ahí está. Entonces, se asume en el siglo XIX que España y españoles somos todos, los de allá y los de acá. Todos. Por lo tanto, el haber nacido de este lado del Atlántico comienza a convertirse en un elemento de diferenciación, ¿vale? Cuando triunfa la revolución, se construye toda una estructura cultural para impulsar el reconocimiento de los pueblos indígenas. Eso que hoy llamamos indigenismo y que pasó por la creación del INI, el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el Museo Nacional de Antropología e Historia y le impulsó a las excavaciones científicas que habían empezado ya en época de Porfirio Díaz. Don Porfirio es uno de los presidentes más importantes y le debemos tantas cosas y una de ellas comenzar las excavaciones en Teotihuacán. Y cuando triunfa la revolución y con ella el régimen priista, el régimen que surge de esa revolución se vincula inmediatamente al indigenismo posrevolucionario, que presenta a los pueblos indígenas anteriores a la conquista como los grandes pueblos, pero a los indígenas actuales como actores marginales del proyecto social. A lo más le repartieron 4 hectáreas en el desierto. Y se acabó. De ahí los problemas que hubo a finales de la década, principios de la década de 1990. Si yo les preguntara a ustedes cuál es su visión sobre la conquista y lo que ocurrió allí, ¿qué podrían decirnos? ¿Qué pasó allí? Un choque de 2 culturas. ¿Qué consecuencias tendría? De esas 2 culturas, en principio, ¿verdad? Somos una raza mestiza, una raza cósmica, decía Vasconcelos, ya, muy elevado para nosotros, ¿verdad? Oye, ¿y no sería que en realidad es como el último, la última onda de una tradición hispana en la cual los conquistadores de los moros se hacían nobles y posesión de tierras y todo? En el momento en que ya no había más, bueno, pues se viene en América y sería la misma tradición, y el pretexto era la religión, básicamente, o sea, eso era. Claro. Usted dice un pretexto. Claro, una legitimación a partir de la religión. Claro, sí, se vincula y lo veremos cómo se vincula. La contaminación de la sangre, el color de la piel, los mexicanos eran hablando de libros, andaban aquí en México también familias, hermanos, el color de la piel, más blancos. Claro, pero si estaban de acuerdo conmigo en la premisa de que México no existía antes de la conquista, tampoco existíamos los mexicanos. Vean cómo a partir de sus intervenciones va emergiendo una visión negativa de la conquista. En última instancia nos conquistaron, un fanatismo religioso. Y en el fondo es lo que pervive, una visión negativa de la conquista y del periodo novohispano. Nos conquistaron, pobrecitos de nosotros.
No nos queda nada más que hacer en este mundo más que sufrir hasta el final de los tiempos las consecuencias de esa pérfida conquista, que tuvo como consecuencia la masacre y destrucción de los pueblos indígenas. Y además, como eran tan malos, trajeron armas de destrucción masiva como las enfermedades y la viruela. Y pobrecitos de los indios que no tenían defensas. Qué malos eran, ¿verdad? Inocularon las vacunas de la viruela. Impusieron su religión por fanatismo. Trajeron esas enfermedades. Saquearon nuestras riquezas y al peor de los males destruyeron los códices, todos, ¿no? Y vemos a Diego de Landa quemando los códices de Yucatán. Si ustedes preguntaran fuera de esta sala qué piensa la gente de la conquista, pensaría más o menos esto. Pero hay más todavía. Los tlaxcaltecas son unos traidores. Se vendieron a enemigo extranjero, qué malas personas. Y junto a ellos, doña Marina, qué horror, con el conquistador, traicionó a los suyos. Y además implantaron todos los vicios que nos aquejan. La corrupción, para empezar, la suciedad. Ah, no, ocupan los españoles. Oiga, si el papel lo tiró usted. Ah, no, pero como a mí me conquistaron los españoles, es culpa suya que yo tire papeles en la calle. Ah, no, la corrupción la trajeron los españoles. Cuauhtémoc era súper impoluto, nunca se había preocupado por estas cosas. Y si uno piensa en España de hoy, que tiene igual de gobernadores que nosotros en proceso judicial por corrupción, parecería, ¿verdad?, que da la razón esta visión. ¿Cuántas cosas conocen ustedes de la Nueva España? Vamos a ver si logramos sacar a 10 personajes de la Nueva España. Díganme uno o una. El primer nombre que se les ocurra. Zumárraga. Sor Juana 2. Bucareli 3. ¿Quién? Juan Ruiz de Alarcón 4. Revillagigedo 5, que ya es muy al final. Villalpando 6. Villalpando, Las Casas 7. 8. Xochitl también, claro que sí. 9. Clavijero 10. Sí los hay, pero vean que nos cuesta trabajo pensar en esa historia. Porque la visión de la historia nacional que se creó en el 19 es que vivíamos, lo digo así, en un paraíso terrenal. Llegaron los españoles, saquearon todo, en una época oscurísima, donde la Inquisición, perdón, quemaba a todo mundo, y en 1810 Miguel Hidalgo nos libera. Y entonces entramos al concierto de las naciones. Y además tenemos imágenes para presentar esa visión de la historia. Los códices del siglo XVI que presentan a los grupos indígenas sometidos ya a los españoles. O algunos más terribles como este que muestran el violento proceso de conquista militar. Y bueno, creo que la imagen es muy elocuente, ¿no? Ese cuerpo desmembrado al pie de la pirámide y el español montado a caballo. Y por si fuera poco, a todos nos hicieron ver nuestros papás o nuestros maestros estas escenas del Palacio Nacional que se pintan en el marco de esa construcción propia, del gobierno posrevolucionario impulsada por Vasconcelos cuando era secretario de Educación. Y lo dice: yo quiero que los murales se pongan en Palacio Nacional para que todos los mexicanos lo vean. Y a quien contrata al mejor pintor y el más importante de ese momento. Y vean este. Es el mismo, ¿no? Cortés, feo, verde, barrigón, con gotas. Es un monstruo, ¿no? Es un monstruo. Bueno, y por si fuera poco, esta que es más terrible aún, ¿verdad? En Bellas Artes, el pobrecito Cuauhtémoc atormentado, esa niña que le han cercenado los brazos y los perros que se comen a los indígenas. Qué terrible fue la conquista. México no existía en el siglo XV y en el siglo XVI. Segundo, si únicamente pensamos que es una conquista de los españoles sobre los indígenas, estamos obviando la enorme capacidad histórica de los diversos grupos indígenas, porque no eran unos indígenas, eran por lo menos
las 52 etnias que existen ahora. Y esos indígenas, como sujetos históricos, fueron capaces de adaptar, de apropiarse y de recrear elementos impuestos por la cultura hispana, la cultura occidental. Tuvo lugar, en consecuencia, alguien lo dijo, un mestizaje étnico, es decir, biológico y cultural, que se traduce, se materializa en múltiples cosas como la lengua, la gastronomía, los nombres, etc. Piensen en el platillo más mexicano que ustedes pudieran comerse ahora mismo a las 11 de la mañana. Un mole tiene como elemento fundamental, sí, aparte del chocolate que se hiciera nacional, el pollo, las tortillas. Es un mestizaje. Las quesadillas, bueno, pues llevan queso y el queso viene con las vacas y las cabras. Un elote, sí, ahí sí, ese es completamente autóctono, ¿no? Por eso se dice, sin maíz no hay país, ¿no? ¿No? ¿Y en qué medida hemos mezclado ese elote con otros componentes para hacer un pozole, ¿no? Que lleva carne de cerdo, que no existía? Entonces vean cómo estamos hablando de elementos fundamentales, sus nombres. Pedro, Juan, María, Marta, no son otra cosa sino nombres de tradición occidental. Y eso sí, no lo vamos a alegar. Hubo, evidentemente, un predominio de la cultura occidental que se materializa al menos en estos 4 elementos. La lengua, la concepción del tiempo, que es una concepción cristiana y por lo tanto una forma de ver el mundo, la onomástica y la toponimia. Es decir, cómo se estructura el territorio a partir de la imposición de nombres occidentales sobre los viejos poblados indígenas. Todos nuestros pueblos indígenas son San algo y luego el indígena, ¿no? Santa Marta, Acatitla, Santiago de Querétaro. Piensen en todos, llevan más o menos esa lógica. Vean qué maravilla. El lienzo de Tlaxcala, un lienzo colonial del siglo XVI que nos representa cómo está articulado el señorío tlaxcalteca. Los propios indígenas que han participado en la conquista de Tenochtitlan se asumen como vasallos y súbditos leales de su majestad el rey, y por eso entienden que ahora su fuente de legitimidad es el rey Carlos I. Y por ello ponen el escudo de armas de Carlos I sobre el documento fundacional del señorío tlaxcalteca de época colonial. Lejos de que la monarquía le quitara las tierras a los indígenas, todo lo contrario. A través de cédulas reales reconoció la propiedad comunal sobre las tierras indígenas. ¿Saben quién se las quitó? El más liberal de nuestros presidentes, Juárez. En otra lógica, entendiendo que mientras hubiera propiedad comunal, nunca se desarrollarían. Pero si alguien protegió la propiedad indígena, fue la monarquía católica. Vean esto, qué maravilla. Nicolás de San Luis Montañés, un cacique indígena bautizado que adopta el nombre del rey francés San Luis de Francia, que se fue a la cruzada y que aparece vestido no solo con la armadura occidental, sino con una capa en la que aparece, lo verán sobre el pecho, la cruz de la Orden de Santiago, que forma parte de la nobleza hispana. Y no solo eso, detenta el bastón de mando, la bengala de general, la que usaba Julio César cuando conducía a sus legiones, la que ocupaba Hernán Cortés y la que usaba Carlos V cuando fue a Mulver. Y detrás, esa cruz que ven en el cielo no es otra cosa que la reproducción del milagro de Constantino, según el cual aparece la cruz en el cielo y dice la tradición, con este signo vencerás, y entonces Constantino se convierte al cristianismo, el emperador más importante para la visión cristiana. Constantino vivió en torno al año 310, y en un convento perdido en Querétaro en el siglo XVII aparece el mismo fenómeno. Yo como historiador me pregunto cómo y por qué. ¿Cómo y por qué este cacique indígena asume que su legitimidad viene ahora de la monarquía y usa las armas del rey en nombre del rey para conquistar curiosamente a los incivilizados, que son las tribus chichimecas que están al norte de Querétaro?